Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Allí estamos sirviendo al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer para su gloria y su honra y por su gracia. Es una iglesia de habla inglesa, pero lo invito a que si entiende el inglés y no tiene iglesia local que participa o que asiste, vaya y visítenos y comparta o reciba la palabra de Dios de parte del pastor y la palabra conforme a lo que está escrito en la palabra y el amor de Dios conforme al amor de Dios según nos enseña la palabra, que es el amor al prójimo como a ti mismo. Y vamos a comenzar a hablar ahora de una mujer que vivió muchos años y tuvo la bendición, fue agraciada, fue favorecida por Dios de poder ver al niño Jesús. Muchos años vivió ella hasta que al final de sus años pudo ver al Señor Jesús. Muchos años, vamos a hablar de eso. Estamos terminando casi el año 2023. Nos quedan 2 días más y muchos tenemos la esperanza de poder comenzar el 2024. Tenemos, como dice un amigo mío, hermano en Cristo, no promesas, sino disposiciones que hacer para el Señor. Y vamos a hablar ahora de Ana, como dice la palabra de Dios, Ana la profetisa. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38, primeramente, 3 versículos, pero veamos lo mucho que nos dicen estos 3 versículos acerca de este personaje, de Ana. Dice la palabra de Dios, Lucas 2:36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Y quién era Ana? Vamos a ver qué nos dice aquí el escritor Mateo, dándonos toda la información. Disculpa, Lucas, dándonos mucha información acerca de Ana. Escribe Lucas, primeramente, que su nombre es Ana. Y Ana es directo del hebreo, la palabra Hana o el nombre Hana con H, 2N y AH, H-A-N-E-A-H, dice que sabemos que es la esposa del Cana, los padres de Samuel, el profeta y el sacerdote Samuel en el pueblo de Israel. Significa gracia o favorecido, como lo que el ángel Gabriel dijo a María, salve muy favorecida. Eso en el Lucas capítulo 2 y versículo 28, antes de llegar a estos versículos. Así que Ana es una mujer cuyo es favorecida por Dios, que recibe la gracia de Dios. Y es una profetisa, nos dice también aquí Lucas, Ana profetiza, hija de Fanuel. Pero vamos a detenernos un momentito en lo que es profetisa. Una mujer que tenía la gracia o era favorecida de recibir o interpretar mensajes que venían de Dios. Profetiza, eso es lo que es. Una mujer que tenía, en este caso Ana, la gracia o era favorecida de recibir e interpretar los mensajes que venían de Dios. Y en la Biblia encontramos otras mujeres que fueron profetizas también y que se resaltan en la palabra de Dios como mujeres importantes en la historia de Israel y en la historia también del cristianismo. Primero tenemos a María, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 15 y versículo 15-20, capítulo 15 y versículo 20, y María la profetisa tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Cuando cruzaron el Mar Rojo, además de Moisés exclamar mediante un cántico el gozo y el triunfo y la victoria
pasando el Mar Rojo y viendo sus enemigos destruidos, los soldados egipcios. Entonces, María la profetisa comienza con sus danzas y con sus panderos a clamar a Dios, a cantar a Dios, y con ella descendieron muchas otras mujeres. Esa es María, la hermana de Aarón, profetisa, dice la palabra de Dios, que también guiaba a las mujeres en adoración. Jueces capítulo 4 y versículo 4 nos habla de Débora, entonces, que era gobernante, jueza en aquel tiempo, profetiza igualmente, mujer de Lápido, nos dice la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 8 a 9, nos habla de Felipe el Evangelista, uno de aquellos 7 diáconos que fueron escogidos por la iglesia para que fueran a servir y estuvieran sirviendo a los que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice de Felipe? Felipe tenía 4 hijas que eran profetizas también. Hechos capítulo 21, versículos 8 a 9, dice el versículo 9, y este tenía 4 doncellas que profetizaban. Y la última profetisa o profeta que encontramos está en el Nuevo Testamento, en el libro de Revelaciones, pero esta es una profetisa en el sentido negativo. Es contraria a favor de Dios, contraria a la palabra de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hablando a la iglesia en Tiatira, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Esa es la profetisa, que se dice profetiza Jezabel, cuando Jesús, en la palabra de Dios, el apóstol Juan, recibe el mensaje para la iglesia de Tiatira, que toleraba a esa mujer que se dice profetiza Jezabel, que enseñaba a seducir, a la corrupción, a fornicación y sacrificio a los ídolos. Hoy en día encontramos muchos iguales que Jezabel, hombres o mujeres, que lo que enseñan es contrario a la palabra de Dios. Lo que inducen es a practicar acciones como fornicación, acciones como sacrificio a ídolos. Y no he hablado de ídolos animales, sino hablamos de ídolos como cosas materiales. Y nuestras vidas a veces, muchos las sacrifican por alcanzar cosas materiales. Esos son sus ídolos, su casa, su carro, su trabajo, su bote y cosas así materiales, su cuenta de banco, y hacen todo lo posible porque eso sea lo mejor para ellos en sus vidas, olvidándose de Dios. Esos son los profetas y profetisas Jezabel de estos tiempos, y tenemos que reconocerlo y tenemos que hablar en contra de eso y tenemos que enseñar en contra de eso, porque eso no puede ser la vida y la acción de un creyente en Cristo Jesús. Tenemos que entonces combatir esos Jezabel de estos tiempos con la palabra de Dios. Padre, gracias. Te damos en esta mañana, Señor. Estamos hablando de la profeta Ana, que estaba en Jerusalén, en el templo, y cómo, Señor, eso podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy en día, cuando hay muchos que, contrarios a Ana y al ejemplo que nos da Ana, viven siguiendo, Padre amado, lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y otros viven enseñando lo que la palabra de Dios, contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay que estar claros, hay que conocer la palabra de Dios, Padre. Gracias, mi Dios. Y ayúdanos así a hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo y en el liderato de tu Espíritu Santo, pues en nombre de Jesús que oramos. Amén.